Bueno, ah, ¿Cómo les va? ¿Qué dicen aquí con una nueva entrevistada para el grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Tengo el gusto, el placer de recibir a la profesora, doctora Beatriz Reyes Oribe, con quien nos une una extensa amistad, encuentros en eventos, de congresos, jornadas, mesas, así que un placer enorme tenerte con nosotras y con nosotros, querida Beatriz. Bienvenida. muchísimas gracias, Susana. La verdad que es un placer. Me han encantado, como te decía antes, las entrevistas que estás haciendo. Eh, Realmente me parece algo muy necesario, algo buenísimo para nuestro ambiente, digamos, de la filosofía en general y de la filosofía medieval en particular, ¿no? Eh, Sobre todo pienso que se ha dado esto de no poder hacer congresos presenciales un tiempo, entonces también, eh, por más que nos vemos en los congresos virtuales, pero bueno, así de alguna manera nos vamos conociendo todos, ¿no? Es verdad que también de modo virtual, pero me parece realmente muy buena iniciativa. Sí, así que te agradezco Muchas mucho. gracias. No, la agradecida soy yo. Es que es cierto esto que acabas de decir, porque últimamente los congresos suelen ser virtuales, entonces no está ese espacio para conversar. Y también cuando eran presenciales, a veces tampoco se daba este tipo de conversaciones más informales, ¿no? Porque por ahí hablábamos más de algún tema, de alguna presentación. Exacto, sí, 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 no tanto de uno mismo, ¿no? Es verdad, o de cómo ha transcurrido, ¿no? Las carreras, etcétera. Sí, sí, es verdad. Así que, muy bueno. Bueno, no sé si crees que te cuente Sí, eh, quiero mi que nos historia. cuentes, sí. Bueno, yo en realidad empecé a estudiar filosofía. A mí me gustaba todo, ¿no? Entonces, esa es la realidad. La realidad era que en un principio tenía esa idea o esa intención de querer saberlo todo, ¿no? A los 16, 17 años, ¿no? Me interesaba, pero sobre todo me interesaba historia, biología y bueno, y filosofía. Bueno, y mi padre me fue orientando un poco que si me gustaba realmente de esa manera, me dio algunas lecturas, me dijo, bueno, a ver si te gusta filosofía. Este, Fui de hecho a unas charlas que se daban en la UBA, donde yo estoy prácticamente segura que fue Silvia Mañabaca, que presentó la Sí. carrera de filosofía. Yo no la conocía, obviamente, y no la vi en el tiempo inmediato posterior, con lo cual no tengo una certeza total, porque bueno, los rostros a veces se borran, pero yo creo que era ella, por su manera de hablar y bueno, y me definió, digamos, ¿no? Si después de escuchar a ella dije, no, sí, voy a estudiar filosofía y empecé en la UCA, porque bueno, yo soy católica, me pareció, hablando también con mi familia, bueno, empecé en la UCA. Hice como muchos en ese momento, no sé ahora qué se estilará tanto, pero hacíamos el profesorado superior, primero porque era el título, en la UBA también pasaba lo mismo, ¿no? Era el título que uno sacaba primero y además, por lo menos en ese momento para mí, lo que era enseñanza en esa perspectiva así pedagógica era como más ingrato de pensar, entonces era algo que uno quería sacarse de encima, digamos, ¿no? Bueno, y además, bueno, uno tenía el título y podía empezar a trabajar, que es de hecho lo que hice. Empecé a trabajar en la Universidad de El Salvador, enseguida que me recibí, y mientras iba pensando, digamos, que en la licenciatura, ¿no? No sé, no, yo he visto que en otros momentos hay gente que del profesorado pasa al doctorado, pero bueno, era como lo establecido que uno hacía la licenciatura y después el doctorado. La cuestión es que
yo tenía un profesor en la UCA muy bueno, el doctor Emilio Comar, profesor que algunos aman y otros no, digamos. Bueno, es un profesor que ya ha fallecido, ¿no? Pero que tiene sus amantes y sus no, digamos, los que no les gustaba. Pero bueno, a mí sí me gustaba, de hecho me iluminó muchas cuestiones, incluso yo creo que personales, vitales, ¿no? Así que bueno, yo empecé a ir a sus cursos y pensaba en los temas posibles de tesis, y él tenía dos temas recurrentes. Uno era el de la continuidad de las líneas históricas, ¿no? Él planteaba justamente, porque él era profesor de filosofía moderna en la UCA, no de Ajá, medieval. Medieval lo tuve a Terán y sí, a Del Bosco, ¿no? Eran los dos profesores. Bueno, el Terán Bosco, sí. viejito y Del Bosco. Y en Moderna estaba él. Bueno, que era un hombre que ya estaba enfermo, así que no es que lo tuvimos todo el año, pero bueno, fue una cosa muy iluminadora. Uno de los temas era este de la continuidad. Y el otro tema recurrente de él, que sobre todo en los cursos, era la cuestión de la voluntas sunt natura. Él hablaba de la voluntas sunt natura como una especie de voz de inclinación de algo que estaba en el interior del hombre, lo planteaba desde un punto de vista, bueno, antropológico, psicológico, ético. Y yo empecé a ver que ese era un tema que me interesaba, ¿no? Bueno, después por otro lado, se había dado que en la carrera ya había hecho un trabajo sobre el tema de la naturaleza como principio en Santo Tomás. Un trabajo sencillito, un trabajo de monografía de estudiante. Eso no lo había elegido yo, sino que me había tocado. Pero así como me había tocado, me había dejado como un interés, ¿no? También había trabajado sobre el tema de la intención en medieval, que teníamos que hacer un trabajo monográfico. O sea, venía como con una línea, digamos, que por alguna cuestión subjetiva se me iba juntando dentro, digamos, ¿no? Pero, Eh, Bien me pidieron dar el tema del fin último, me acuerdo en El Salvador, en una de las cátedras donde participaba muy al principio de mi vida de profesora, ¿no? La cuestión era como que se armaba toda una especie de línea, de estructura interesante, y finalmente le pedí a Comar hacer la tesis sobre la voluntad de natura en Santo Tomás, que él decía que nadie le había hecho ese tema, que todos sus ah, discípulos, que no había logrado que... bueno, la cuestión es que, bueno, Comar, perdón, era una persona que inspiraba un respeto máximo, ¿no? Era muy atractiva sus clases, pero su personalidad era bastante seco, digamos, ¿no? Así que ajá, uno le tenía cierto miedo, habría que decir, cierta sí, mm, como reverencia, digamos, ¿no? Pero bueno, me acerqué a plantearle el tema, me dijo que sí, y después de eso, bueno, él se enfermó, entonces tuve ajá, que terminar otro profesor que era discípulo de él, que él me indicó, me dijo que terminara con el doctor Alberto Berro, que me ordenó mucho, ¿no? Me ordenó la estructura digamos, para poder presentar un trabajo, en fin, y ahí presenté la licenciatura. sí, Bueno, mientras tanto yo trabajaba, además me había casado, como todavía no podíamos tener, o sea, no llegaban hijos, yo me dedicaba a trabajar y claro, estudiar y tratar bueno, la cuestión y es sí, que surgió la idea del doctorado en Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Y Barcelona había hecho no sé, un pacto, no sé, con la Universidad FASTA de Mar del Plata, sí, que vos la debés conocer, sí, sí, eh, para ir a dar los seminarios. O sea, lo que hacía FASTA era juntar gente que quería hacer el doctorado. Creo que la Universidad de Navarra hizo algo parecido con la también, Austral Aires, esto fue en Mar del Plata, y sí, entonces los seminarios, muchos, era una clase muy, muy grande de gente que hicimos todos los seminarios,
claro, al año siguiente había que hacer la parte de investigación. Yo seguí con eso, pude presentar, tenía ya profesor, tenía el tema, me habían aprobado el tema. Eso fue diciembre de 2001. Ajá, Expuse, bueno, sí, la defensa del... ahí llegó mi primer hija, perdón, y al mismo tiempo vino el famoso 2001, la del desastre claro, total, digamos, del país. Bueno, tal eso cual. sí que, digamos que si bien estaba toda la intención y el trabajo que venía haciendo, se detuvo un poco. Y En ese sí, momento, al poquito tiempo nos vinimos, mejor dicho, a Bariloche a vivir, porque, bueno, yo me casé con un filósofo también, Sergio sí, Castaño. Entonces, este, él entró a CONICET y nos vinimos a vivir acá. Nos resultaba, bueno, nos gustaba, además era más conveniente, qué sé yo. Y ahí yo creo que nos conocimos después al poco tiempo en Neuquén, en el exacto, congreso que organizó el CIM, el segundo, que después eso se fue sí, diluyendo, no hubo ninguno. no, Conocimos ahí. Al sí, primero yo no fui. En ese momento estaba en Buenos Aires, vivía más bien lejos de Neuquén. Pero en ese sí, que fue el 2004 me parece. Sí, del dos mil 2004 creo. cuatro sí, que fue Y, Fortún y exacto. Rafael Ramón Guerrero, que estuvimos todos allí, sí, todo un grupo Fue grande, hermoso eso. sí, Julio Castelo, sí, 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 la verdad que, y bueno, yo ahí me entusiasmé mucho, mucho con seguir y se pinchó todo lo del instituto, quedó muy diluido, ¿no? Una pena. Pero bueno, yo sí seguí en la medida que podía. Eh, bueno, después ya la verdad que llegó otra hija más. Y fuimos a vivir a Tucumán. En un momento a Sergio lo convocan de la UNSTA de Tucumán, sí, de la Universidad Norte Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces vamos a vivir allá, algo que no era algo pensado en principio, pero bueno, fue una decisión así familiar. Y ahí es donde a mí me dan la cátedra de medieval. Entonces, bueno, eso ya, digamos, fueron circunstancias favorables, ¿no? El tema de la cátedra, los subsidios de la UNSTA. Y bueno, yo la conocí a Laura Corso, que nos habíamos hecho amigos, es decir, a pesar teníamos alguna diferencia de edad que cuando era estudiante se notaba, pero después ya no se notó tanto, ¿no? Nos encontrábamos en los congresos y había una amistad, una cierta amistad, digamos, como de familia, ¿no? Entonces, bueno, ella siempre me decía, vos tenés que terminar la tesis, no puede ser, qué sé yo, y claro. me inscribí, tuve que volver a hacer seminarios, todo No sé, por una, y sí, porque no servía más había, por la cuestión claro, de Bolonia, sí, sí, no, o sea, no es que no me sirvió, me reconocieron algunos créditos, pero había sí, que volver a cursar. mm, Así que igual yo lo aproveché muy bien, porque de todos los sí, seminarios saqué ponencias, artículos, o sea, claro, este, así, ¿no? Pero bueno, y ahí es donde pude, con la beca de CONICET, también una beca de finalización de doctorado, bueno, ahí pude terminar el doctorado. Mientras tanto, bueno, las clases, la investigación, ¿no? Ya como mucho más, podríamos decir, sin hacer otras cosas, ¿no? Porque en otros momentos yo he dado clases, sobre todo siempre yo quería dar antropología y me daban ética. Pero bueno, esas cosas que suceden pasa en la con la universidad, vida real, digamos, ¿no? sí, sí, Igual me gusta también dar ética, pero bueno, pues sí, ya es una costumbre, ¿no? De que uno ya tiene armado toda se ha preparado para eso, pero este, sí, después ya he estado en temas de medieval, investigación de temas de medieval y bueno, también.
volvimos a Bariloche, de Tucumán, también una cuestión familiar, Sergio ganó un concurso de titular en el Comahue, entonces volvimos y sin embargo seguimos bueno, tanto él como yo, con la UNSTA también, ¿no? Así que yo Sí, seguí, me tocó el 2020, justo volvimos claro, y vinieron los encierros, yo les llamo así, sí, los encierros tal del cual. 2020, que yo creo que a pesar de todo, o sea, yo veo desde la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, en donde bueno, estoy desde el 2013 o 2014, no me Claro, acuerdo, sí, este, hemos trabajado mucho igual. O sea, sí, no, ese año 2020 no me acuerdo cuántas cosas se hicieron, ¿no? O sí. sea, Entre a nosotros no congresos, mesas nos temáticas, encerró. sí, Este, la verdad que, bueno, eso muestra un poco la potencia de la vida intelectual, ¿no? Yo creo, porque uno va superando estas cosas. exacto, Y bueno, y seguí dando clases en la UNSTA, bueno, por supuesto que online, y claro. me nombraron coordinadora del Consejo de Investigación, así que eso fue muy bueno Mm, también, de la Facultad de Humanidades, ¿no? Así que bien. en eso estamos. eh, en eso estamos en este momento, estamos, estoy yo, digo, en este momento. este, y, y bueno, la verdad que son los temas que me apasionan, ¿no? El tema este de la voluntad natura que lo pude cerrar en Santo Tomás, cerrar es una manera de decir, ¿no? Con la tesis. Tal cual. eh, Pero toda la cuestión esta de la voluntad en esos siglos, ¿no? Entre el siglo XII y el siglo XIII, que es lo que vengo investigando con esos Ujú, proyectos de la UNSTA, bueno, es algo que no se detiene, ¿no? O sea, es algo que también a mí me gustaría entusiasmar a otra gente que quiera, porque exacto. hay una mina de autores, ¿no? O sea, Sí, no sé, yo tengo la sensación que la grandeza de Santo Tomás, bueno, y también de San Buenaventura, San Alberto, de Don sí, Sescoto, un poco como que taparon a estos autores previos, ¿no? Que están ahí y que claro, son en realidad tan importantes, ¿no? totalmente. Así que, Sí, bueno, eso es lo que vengo haciendo en este momento, ¿no? Felipe el Canciller, sí, Guillermo de Auxerre, es lo que un sí. poco más pendiente tengo. Así que sí, esos son los temas actuales, ¿no? Ujú. O sea, no porque Sí, haya dejado a Santo Tomás, porque bueno, ya es mi primer amor, de alguna no, manera, sí. ¿no? Sí, sí. Es que es Este, un siglo, como vos decías, el 12 impresionante. Y bueno, yo que ahora mm, últimamente, sin abandonar también, como decís vos, a otro, vengo trabajando con las mujeres y es un siglo riquísimo, sobre todo, bueno, las mujeres místicas. Y ahora últimamente presenté en la Universidad de La Plata en un congreso sobre las mujeres médicas del siglo XII, de la Escuela de ah, Salerno. Entonces sí, es un siglo qué va- riquísimo, totalmente de acuerdo. Y después, bueno, en el siglo XIII que tenemos la condena de Dampierre en 1277 y eso también marca muchísimo esto que vos estás comentando. Sí, sí, a todos estos autores. sí, bueno, esa condena yo creo que produjo un efecto claramente negativo a mi modo de ver, ¿no? Claramente Terrible. negativo, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, Pero coincido. bueno, es una realidad histórica que le sirve también para evaluar muchas cosas, ¿no? Incluso para pensar hacia adelante, ¿no? El Mm, significado de esas sí. situaciones, ¿no? Que son, bueno, ahí se jugaba un aspecto religioso relativo a la fe. Quizás uno podría justificar desde ese punto de vista, ¿no? Eh,
pero al mismo tiempo, si lo ve retrospectivamente, fue un efecto mm, como, podríamos decir, como que tapó una línea, ¿no? sí, Justamente Comar totalmente. señalaba esas líneas de continuidad y veía cómo Sí, antes de Ockham había un exacto. nominalismo, no es que no había una línea o un pensamiento, pero no tenía la Muchísimo. relevancia metafísica que tuvo después, ¿no? Exacto. Y que quizás la tuvo precisamente por esa condena, ¿no? Esa condena Sí, que trajo como una especie de miedo a al aristotelismo y un miedo sí, a ciertos planteos como un retraer a Santo Tomás, que bueno, después fue reivindicado y todo lo demás, sí, pero mientras tanto produjo un efecto, ¿no? sí. Bueno, yo también estudié a Lutero, Ah, en sí. un momento. Sí, Ups, en un momento sí. solo no, lo fui estudiando, porque Sí, ese sí, fue otro sí. autor que me surgió en la carrera, no me acuerdo, en realidad no me acuerdo por qué, en este momento, pero bueno, se fue dando que también lo seguí estudiando y incluso presenté algún trabajo. eh, sí, y uno ve ahí los efectos, ¿no? Los efectos Tal cual. de esa condena. Sí, sí. Este, y bueno, otro autor tampoco tan estudiado es San Buenaventura, aunque lo parece, pero Ay, es sí. increíble que no. No. Por ejemplo, la traducción del comentario a las sentencias, uno dice, ¿cómo? Sí, ¿No? sí, Este, y bueno, yo cuando lo quise estudiar, con la pésima conexión de internet que teníamos acá en Bariloche, en donde yo vivo, sí, logré bajar las obras, no me acuerdo qué conseguí un programa así especial y las sí, logré bajar de Documenta Católica Omnia, que era sí. esa página con, digamos, que sigue teniendo muchas cosas que uno puede bajar. Sin eso, yo creo que uno estaría perdido sin estas plataformas, ¿no? Eh, bueno, yo me he ido arreglando para conseguir, para pedir copias, para estas cosas, para poder trabajar igual, ¿no? Y Pero sí. bueno, eso. Sí. Pero bueno, lo que observaba es que justamente no es un autor tan trabajado, ¿no? No, Este, lamentablemente. Sí, fíjate que nosotros lo no digo que no lo trabajábamos sea, en la pero cátedra. Sí, mira vos, claro. sí, sí, Mm, sí. Pero sí. también Mm, está como tapado por otros pensadores. Solía decir, no, no para que estés de acuerdo, sino para este diálogo, mm, que muchos pensadores tenidos por secundarios, sin embargo, eran primordiales, porque sin ellos hay cosas que de aquellos que se hicieron famosos o que hemos hecho famosos, no se entendería, ¿no? Hay allí unas relaciones entre sus pensamientos que son de primera línea. tal cual. Sí, además que, digamos, uno puede ver que al contrario de nuestra manera, ¿no? O sea, nosotros tenemos la costumbre de trabajar siempre buscando la última bibliografía y la citamos, que es correcto, ¿no? Si tenemos que trabajar así, también citamos autores anteriores, pero bueno, Exacto. eh, lógico, porque cuando son importantes, pero siempre estamos buscando, ¿no? Siempre se lo digo a los alumnos. Y los medievales, los escolásticos, no trabajaban así, ¿no? Bueno, había una cuestión relacionada con las posibilidades de la imprenta y todo, que no existía, todo esto, ¿no? Claro, Pero, pero cuando un autor, ¿no? Era reciente, era leído o era conocido, pero no era citado a lo mejor con su no, nombre y su apellido, pero sí las exacto, autoridades, ¿no? exacto, Y ahí uno va y uno ve, bueno, a quiénes citaron, ¿no? Y a quiénes citaron es porque alguna importancia tendrían, ¿no? Porque si no, no claro. aparecen. Y después, bueno, el tema de esto que vos decís, los autores que parecen menores, pero que en realidad han hecho todo ese trabajo previo. Yo con el tema de la Sí, voluntad natural y la voluntad deliberativa, esto lo veo muy claro, ¿no?
incluso autores que no aparecen supuestamente, más citados, pero que uno ve que están los temas, exacto, ¿no? sí. Es decir, que Santo Tomás nos cita, por ejemplo, tanto a Hugo de San Víctor, pero sin embargo Ujú. aparece por ahí el tema, ¿no? Sí, Eh, Juan de la Rochelle, ¿no? Son, sí. bueno, Juan de la Rochelle incluso fue traducido al alemán, ¿no? Ha sido de interés. Ujú, Bueno, es un autor, bueno, a mí me encanta, ¿no? Si bien es como, parece materia prima lo que él presenta, ¿no? Porque es como que él trata de poner todo lo que sabe, todo lo que se sabe de los temas de, digamos, antropológicos fundamentalmente, ¿no? De su momento. Eh, Después, por supuesto, da su opinión, pero quizás eso podría haber tenido un desarrollo incluso mayor, ¿no? Yo no he encontrado, yo trabajé la Suma de Ánima y el ujú. tratado, ¿no? Sobre las potencias. Bueno, pero son autores extraordinarios, ¿no? Sí. Yo creo que vale la pena seguir trabajándolos. eh, bueno, la línea que inició Loten, ¿no? De ir viendo los temas en distintos autores, bueno, pero desarrollarlo en base a nuevos hallazgos y además porque uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que haya dicho Loten en todos los casos, ¿no? Obvio, totalmente. Obviamente. Así que este, me encantó esto que decís de que presentaste lo de las mujeres médicas. Eso Sí. es un tema que me gusta, pero bueno, no me he metido. Solamente el año pasado presenté algo sobre la cuestión de salud en un congreso sobre Santo Tomás que se hizo en la UNSTA, en Tucumán. También es un tema muy interesante, sí. Sí. Pero bueno, yo lo tengo ahí porque como que me parece que si uno no sabe más cosas de biología y de la historia de la medicina, ¿no? Me atreví un poquito, pero lo he dejado un poco al costado, por miedo, porque no me gusta hablar de lo que no, Sí, no sé, bueno, o no tengo todos los datos, ¿no? Es como que sí. me pone nerviosa eso. Sí. No, pero esto que vos decís es muy cierto. Yo voy a hacer público un gran agradecimiento porque cuando empezaba con mi tesis doctoral y que nos encontramos ahí en Comahue y en la exposición que yo hice, vos me hiciste una pregunta clave y fue genial porque en ese momento que yo recién iniciaba, no me había percatado de algo que vos sí te habías dado cuenta y me señalaste y me vino muy bien, así que un gran agradecimiento a ese momento y a esto que vos estabas diciendo, ¿no? Del acceso que tenemos a los textos. Y preparando esto de las médicas y de la escuela de Salerno, también sin querer doy con un Mm. texto en internet que es la Colectio Salernitana. Entonces, algo que estaba, que yo no tenía acceso y que no tenía cómo entrar en ese tema de algún modo, o sea, porque sí había leído a Trotula, las obras de Mónica Green sobre Trotula y había encontrado nombres de otras médicas, pero gracias a la Colectio, que está completa en internet, pude acceder a estas cuestiones y tratar de que esto que presentaba no fuera algo Mm. muy loco, muy inventado, sino con un fundamento escriturario, ciertamente en algunas partes dudoso, pero al menos era un aval, ¿no? Tal como estás señalando. Claro, Así que sí, sí, y por eso la sí, necesidad de estos diálogos, ¿no? Que nos permiten ver otras cuestiones en los textos, sí. sí, sí. Y bueno, yo creo que en la medida en que se logre una digitalización mayor, Sí, ¿no? Para que los que estamos así lejos, colgados claro. del mundo, va, por ejemplo yo, vos no, pero Sí, también acá en podamos Miramar. acceder a ciertas, claro, bueno, pero
has tenido una carrera, digamos, de otro tipo que la mía, ¿no? Este, con otro tipo de accesos. La verdad que es muy buena esta cuestión de la digitalización, ¿no? Sí, Eh, a veces yo he notado, sí, que hay gente que se guardaba los textos, ¿no? Eh, claro, por ejemplo, me costó muchísimo, tuve que ir para tener la obra de La Suma Áurea de Guillermo, sí. y incluso faltaba un tomo que estaba prestado en la biblioteca también. Ah, Pero bueno, Laura me lo consiguió. Y bueno, sí, estas cosas, ¿no? Que uno, bueno, tengo que agradecer a la UNSTA por esos subsidios, porque con eso pude, por supuesto, pagar todas esas copias, esas cosas a las que no se podía acceder no, tan fácilmente. tal cual. Así que sí, sí. Bueno, Sí, porque es esa, cierto, o sea, cuando yo empecé con el doctorado tuve que leer la patrología latina, los claro, libracos así, después se digitalizó por suerte, pero en un primer sí, momento era tremendo, sí, 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 sí. Costaba mucho sí, acceder o al Corpus Christianorum, esas sí, obras donde uno encontraba las fuentes para después acceder a los claro, manuscritos. Sí, sí. Yo con manuscritos no he trabajado, ¿no? No he tenido bueno, esa preparación ni esa oportunidad, ¿no? Pero eso es, digamos, algo que me hubiese gustado en otra sí, vida. Ya ahora creo que no podría, pero sí por lo menos acceder bueno, a versiones autorizadas, ¿no? Que uno exacto, tal cual. pueda Sí, trabajar, sí. sí. Así que, sí. Sí, no, es toda nos quedan 5 minutos, Ah, Beatriz, bien, y bueno, esta hermosa experiencia de vida, de cuestiones compartidas, no por compañía, sino por la actividad que llevamos a cabo. Así que eh, estos 5 minutos para vos, para continuar con esta experiencia, contándonos aquello que te haya venido a la memoria, este, y excelente, ¿no? Para quienes se inician, el trabajo sí. que se está haciendo en medieval, que es impresionante, ¿no? Y en Argentina y en América Latina. Sí, bueno, nuevamente agradecerte porque me encanta esto y además, bueno, me encanta charlar con vos. Em, eh, con respecto a lo que uno podría aconsejar dentro de mi modesta y humilde experiencia, ¿no? Porque, bueno, si bien yo estuve siempre en estos temas de medieval, a la cátedra accedí mucho más recientemente, ¿no? Eh, pero lo que yo he notado que realmente a mí me gusta hacer es siempre trabajar desde los textos. Yo siempre hago una introducción. Además hay muy buenas, qué sé yo, hay muy buenos libros que introducen al alumno. Entonces uno, si a mí no me gusta gastar tanto tiempo en eso, sí marcar algunas cuestiones clave que uno dice, bueno, hay que prestar atención a este punto, a este tema, bueno, como presentar sí el autor, pero después bueno, no tantos autores, porque uno no puede, pero tomar textos y leerlos con ellos, hacer una lección, ¿no? Exacto, A mí me encantaría pasar después a poder hacer una discusión, hacer una exacto, disputación, que se... Bueno, esa parte es medio difícil de lograr con una cátedra, por lo menos con la situación como se ha ido dando con la cátedra en Tucumán, sí, pero es el camino que a mí me gusta, ¿no? Trabajar con los textos. sí. Comar Yo siempre nos también, decía de que meditáramos los textos, tal cual, eh, sí, que es lo que hice, bueno, la tesis, en realidad una gran parte de mi vida fue meditar los textos, porque como no sí, lograba terminar, digamos, ¿no? Pero bueno, hacer esto, ¿no? Y es lo que yo creo que hay que hacer y sí, no apurarse con las publicaciones, pero sí hacerlas, ¿no? sí, tal Sí, sí cual. prepararse. eh,
como son dos vías, yo creo, ¿no? Una por el estudio este, donde uno hace una lección, donde piensa los temas, pero después buscar la bibliografía actualizada y aprender a escribir y a hacer una redacción académica, ¿no? Esos son como los dos caminos que a mí se me dieron en el tiempo muy largo, digamos, pero que es la que un poco recomiendo hacer a los que empiezan también, ¿no? No demoren Sí. tanto, eso sí. Este, Bueno, pero pero bueno, tampoco las hacerlo tan cuestiones, rápido, porque hay veces que son no, tesis de 2 años. Bueno, yo estuve 8, mm, pero tampoco, ni tanto claro, ni tampoco. tampoco, exactamente. Sí, sí, es verdad eso, es verdad. Ni tanto Sí, ni tampoco. Sí, pero esto que vos decías, ¿no? Que lo leemos en varios ámbitos y también en el ámbito sagrado, la necesidad de rumiar los textos, ¿no? exacto, sí, sí. Y yo creo que eso es un aprendizaje muy claro. Bueno, podríamos rescatar el diálogo más del pensamiento antiguo, Sí, ¿no? Que sigue presente también en la Edad Media, ¿no? Eso no se sí, perdió. Pero no, agregarle este tema de la lección, yo creo que eso son las sí, herramientas que hicieron nuestra cultura, ¿no? sí, Así que a mí me gusta rescatarlas en concreto, o sea, tal cual. practicarlas, digamos, en lo posible. Sí, Sí, bueno, bueno, nos queda muy poquito, un minutito, pero que en sí, casi todas las entrevistas digo eso. O sea, se critica mucho la escolástica, pero yo también mm, rescato la lectio quaestio disputatio. Tenemos que hacer encuentros desde ese sí, espacio, sí. Mil sí. gracias, Bueno. querida Beatriz, muchísimas gracias. Y bueno, este minuto para vos. Gracias. Bueno, nuevamente yo también te agradezco, me encanta que te acordaras de eso, del Congreso, y yo me acuerdo siempre de vos y de ese espacio que hubo, la verdad que fue Sí, muy, muy lindo. Y bueno, espero que esto tenga un fruto, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, que vean historias tan distintas, pero exacto, como todos desde distintos ámbitos, ¿no? Historias, llegamos a estar en esto que nos apasiona, ¿no? Y que yo creo que hay que apasionarse, porque si no, no se llega a ningún lado, digamos, por esta vía. Así que sí. bueno, bueno, te mando un abrazo muy Gracias. grande, un beso muy grande y espero que nos veamos en la próximo congreso, jornada, congreso, ahora de la red, Sí, seguramente. sí, sí, sí. Bueno. Espero que sí. Gracias, Beatriz.